abogada, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, abogada, sí estamos justamente conversando porque creo que este tema de la naturalización le da mucho miedo a muchísimas personas, de hecho personas que tienen años de ya calificar para poder aplicar para la ciudadanía, les da temor simplemente el tema del examen, pero hay otras cosas, abogada, que creo que les tiene que dar más temor por el tema de cualificar antes que el propio examen de la ciudadanía. Y justamente, abogada, hablábamos hace unos meses atrás de que hay personas que pueden no calificar para la ciudadanía americana porque no han tenido el tiempo de residencia continua aquí en lo que son los Estados Unidos. Pero justamente, abogada, ¿cómo podemos nosotros definir la residencia continua y la presencia física? Porque es confuso esos dos términos. Sí, sí, eso pasa normalmente, que ambos términos se confunden en el momento en que uno aplica. Por ejemplo, la residencia continua tiene que ver con el tiempo de los años que lleva siendo residente, que lo requerido es 5 años, con excepción a las personas que se casan con ciudadanos americanos, que tienen la ventaja de reducirlo a 3 años. Entonces, cuando hablamos de residencia continua, se refiere a que la persona ha seguido siendo un residente. Pero aparte de eso, también tiene que ser residente, o sea que haya residido en el estado o distrito por lo menos 3 meses antes de haber presentado. Es decir, si alguien estaba en Wisconsin y lleva solo un mes en la Florida, debe de esperar 3 meses para poder presentar a ciudadanía, y eso muchas personas no lo saben, creen que por solo los 5 años. Entonces, eso es parte del análisis que nosotros tenemos que hacer cuando las personas rompen esa residencia continua, cuando por ejemplo tienen ausencias fuera de Estados Unidos por más de 6 meses o de un año. ¿Hay ciertas excepciones? Sí. Bueno, hay circunstancias especiales, de hecho lo vimos con el COVID, como nunca se había visto en años atrás, porque fue fuera del control de la persona, y obviamente ahí un oficial de inmigración va a tomar en consideración circunstancias extraordinarias. Pero si no fuese una circunstancia extraordinaria, definitivamente tiene esa persona que cumplir ese tiempo de residencia. Y aparte también de los ciudadanos americanos, hay una excepción para los militares, pues por obvias razones, ¿no? Porque las personas están sirviendo en la defensa del país en otro lugar asignados por el propio gobierno. Esa también es otra excepción. Mientras que la presencia física tiene que ver con la suma de los días que ha estado la persona acá. Okay. Por ejemplo, el gobierno requiere 30 meses, disculpen, 30 meses, que si lo sumamos vienen siendo alrededor de 900 y tantos días. Por eso cuando la persona viene a la oficina, esa es una de las primeras cosas que tenemos que valorar. En cuanto a la lista, no solamente, no, yo llevo 5 años, pero si tienen muchos viajes cortos y al sumar la totalidad que en los 5 años tiene, los días fuera versus los días dentro de Estados Unidos, puede estar perfectamente descalificada y ella estar pensando de que ya tenía los 5 años, y no es así, porque el oficial de inmigración va a sumar cada día. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver con la presencia física, a diferencia de la residencia continua. ¿Okay? Excelente. Bueno, y justamente, abogada, todos esos detalles, como conversábamos, el más mínimo que uno puede ignorar puede simplemente declinar o afectar la capacidad para poder calificar para la ciudadanía americana. También hay otras cosas, abogada, que es bueno mencionar, y es el tema del buen carácter moral. Esto es muy grande la extensión de esta palabra en el tema del buen carácter moral, pero para el Departamento de Inmigración, ¿cuáles serían esos tipos de conducta, abogada, que podrían indicar la ausencia de un buen carácter moral? Bueno, definitivamente eso es algo que normalmente lo vemos en el área de inmigración. Y también no deja de ser hasta cierto punto el elemento más discrecional que puede tener inmigración al momento de tomar una decisión. Hay un periodo estatutorio o mandatorio, en español, perdón, de 5 años, que es lo que se toma en cuenta, de que la conducta que se haya dado durante ese periodo estatutario definitivamente va a afectar al momento de tomar una decisión de aprobar o dejar una aplicación. Sin embargo, si hubo una conducta incorrecta antes de los 5 años, aún así todavía el oficial puede tomarla en consideración si esa persona al momento de la entrevista admite, por ejemplo, haber cometido un delito
en X momento. Entonces, dentro del análisis de la buena moral, vemos diferentes clases de delitos y conductas incorrectas, que de hecho es ahí donde se comienzan a clasificar y entra el área penal también a involucrarse con inmigración, donde por ejemplo vemos lo que son los misdemeanors, vemos lo que son los felonies, que son términos realmente del área penal, donde tenemos que ver, por ejemplo, cuántos años de cárcel le pusieron, si estuvo de hecho encarcelado, si solamente lo pusieron en un programa de rehabilitación. Segundo, existen también lo que en inglés llamamos the moral turpitude, que significa delitos a la moral. Y eso también lo vemos bastante, no solo en el área de inmigración, lo vemos en el área también penal, donde existe, por ejemplo, el que no pagues el child support, el que abuses de tu esposa, el que cometas, ¿cómo se dice en español? Perdonen, ahorita los delitos se me están yendo de la mente. Adulterio, por ejemplo, el que no pague los taxes y que, por ejemplo, en los taxes, que eso lo vemos mucho y la gente no cree que es un problema. Te voy a poner un ejemplo clásico. Muchas personas, por el preparador de taxes, viene y simplemente le dice, no, vamos a hacer tus taxes como soltero y marcan la casilla de soltero. Tienen que recordar que ese es un documento federal al IRS, presentado bajo perjurio. Cuando yo lo recibo, yo me tengo que cuidar de todos esos detalles. No a todo el mundo le pasa, no a todo el mundo le hacen el problema, pero la ley lo dice claramente. Tú le estás mintiendo al gobierno porque tú estás haciendo una declaración y tu estatus de soltero realmente no es, él es un estatus de casado. Si, por ejemplo, tienes dependientes y no pones los dependientes, estás fallando en el child support, eso te va a causar un problema. Esos son delitos de moral turpitude. Es decir, de que realmente se están analizando las conductas que puedan causarle un problema ante la ley y también porque no te estás haciendo mérito de volverte un ciudadano en otros países porque simplemente no quieres cumplir la ley. Definitivamente. Bueno, imagínese, abogada, todo ese tema que uno ni se imagina que puede afectar el tema de la manutención, como usted habló, eso es algo súper importante. También hemos escuchado que temas como hacer apuestas ilegales, también eso le va a afectar en el tema, o sea, lo van a meter en el mismo tema del carácter moral, de la ausencia del carácter moral. Mira, por ejemplo, ahorita el tema que sabemos que es específico en la Florida con la ley del gobernador de Santi, del smuggler, de tráfico de personas, donde sabemos de que se está peleando todavía esa forma de caracterizar de que realmente tú estás trayendo personas indocumentadas acá y tal vez simplemente lo llevabas en un taxi. Es uno de los que está listado en los delitos, de los cuales si a ti te lo imputan, tú no te vas a poder hacer ciudadano, y es uno de los más graves. Entonces, hay que de verdad tener mucho cuidado con todo lo que está ocurriendo porque eso te puede afectar en la ciudadanía. Excelente, abogada. Abogada Noelia Ramos, ¿cómo está usted? Todavía no me he podido recuperar. Recupérate. Muy bien, Giovanni. ¿Cómo le muy contenta todavía, todavía sonriéndome. Pero ¿cómo la vio usted? ¿Cómo vio usted ese momento? Todo, como siempre se lucieron todos. Bueno, sabemos nuestros problemas técnicos que pasaron en la como que todos los parlantes y los speakers y los micrófonos se pusieron en vuelta. Sí, señor. Pero estuvo bien, ¿verdad, abogada? Pero claro, sí, claro. O sea, eso vivo es lo que pasa en vivo, ¿no? Como claro, ustedes. Así sí. que eso es parte de la Pero todo estuvo muy bonito. Muchas gracias. Y déjeme decirle que nosotros muy contentos de saber que había muchas personalidades, muchas personas a nivel local, a nivel del estado, a nivel federal que participaron con nosotros en esa noche. Para mí, déjeme decirle que yo vivo admirado de la cantidad de información que usted tiene y lo bueno que lo desarrolla. Ahora que está hablando de las personas. Bueno, esos son los años de estudio, Giovanni. Sí, no, y es que déjeme decirle que lo explica también, que por ejemplo hay personas que no entendemos que si nos hacemos, que para hacernos ciudadanos tenemos que cumplir unos ciertos requisitos que a lo mejor una persona que no tiene el conocimiento legal te confunde y te pueden, no que te vayan a negar la ciudadanía, sino que te van a regresar los documentos y puedes perder parte del dinero y el tiempo que has tenido. Y sobre todo ahora, abogada, ¿qué tiempo se puede demorar una persona para hacerse ciudadano americano en estos momentos?
nosotros hemos visto estadísticamente que cuando estamos cerca de elecciones, estas son aplicaciones de prioridad para inmigración. Claro. Tan rápido como 30 días. Ha sido algo impresionante. Increíble. Wow. Un récord. Entonces, quiere decir que la persona, abogada, la persona que se vaya a ser ciudadano y que le tenga temor para esas preguntas, tiene que, desde el momento que está aplicando, tiene que irse preparando para el examen. Yo se los estoy advirtiendo porque hace tiempo uno diría, no, vayamos en 6 meses, no. Realmente las personas que no tienen un récord problemático, podemos fácilmente decirles, cuidadito que en 60 días más tardar tú puedes estar haciendo el examen, y lo hemos visto en este año como nunca. Así que definitivamente tienen que estudiar. Abogada, muchísimas gracias, estoy muy contento. De verdad que siempre usted ha sido un eslabón para nuestra fundación y ojalá que podamos seguir creciendo y junto con usted, que nos ayude a seguir creciendo. Claro que sí. Estamos muy ansiosos y felices de este 2024 porque yo sé que vienen muchas cosas. Así mismo. Abogada, así es. Abogada, y antes de irnos, quiero hacer una pregunta. ¿Hay algo que debamos compartido con ustedes que también para Ecuador? No. Ok. Bueno, sabemos que los paroles están a la orden del día. Wow. Y que siempre hago la diferencia, ¿no?, de cuál parol estamos a. Recordemos que es el que requiere que primero un familiar te pida, es decir, que exista este familiar aquí en Estados Unidos, que presentó una petición familiar, que te la aprueben y entonces después llega la carta de invitación del gobierno. Así que el nuevo país que se integra a la lista es Ecuador. Así que qué bueno, porque son un país más que va a recibir vías legales para una migración. Así que nos pueden contactar al 786-300-8117. Excelente, abogada. Bueno, muchísimas gracias. Estamos siempre pendientes de todas estas noticias y sobre todo para aclararlas a la comunidad. Y vamos a estar conversando durante toda esta semana porque vienen muchos cambios que la comunidad necesita saber, pero de la mano de profesionales. 786-300-8117. Muchas gracias y buenas tardes. Igualmente. Bueno, Giovanni, y también quiero compartir algo, que es un video que se ha malinterpretado. Se lo iba a comentar a la abogada, pero se nos acabó el tiempo. Y es un video que está haciéndose viral en una audiencia con el subsecretario Alejandro Mayorkas, que ya se había hecho viral y provocado muchas especulaciones sobre el futuro de la ley del ajuste. Muchos que no hay que tomar ningún tipo de determinación. ¿Y de qué se trataba el video? Los rumores eran que las personas iban a tener altas consecuencias sobre quienes viajaban a la isla. Yo me estoy refiriendo solamente esto a la comunidad cubana. Muchos abogados dijeron que esto podría tener problemas para aquellas personas que habían hecho un asilo político en los Estados Unidos. No estaban hablando de la ley del ajuste. Por eso es que hay que tener simplemente la extensión correcta de la noticia. En este martes, el día de ayer, lo que es La Habana y Washington estaban dialogando sobre temas migratorios en medio del peor éxodo de la historia de Cuba. Pero ahora mismo simplemente no se va a hacer ningún cambio. Cuando vengamos de comerciales, yo quiero hablar acerca de eso, de lo que dijo